Y vamos a recibir de una vez a Anastasia, ya está, Anastasia de Astroville, Anastasia Mineva. ¿Cómo estás, Anastasia? ¿Me oyes? Hola, ¿Se oye bien? hola. Sí, sí, te escucho. ¿Ya estoy conectada? Ya estamos al aire. Vale. Bueno, como no aparece ningún aviso, hola a todos. Eh, sí, muchas gracias, Carolina, por invitarme a este Gracias congreso. por venir. Creo que el último es mío, ¿no? Que quiere decir que Sí, voy a ya cerrar cerramos la hoy. ponencia. Ajá. Voy a cerrar, sí. Mañana nos vemos también en la de preguntas y respuestas un ratito al final del evento. Y ya saben que tienen el link fijado aquí para acceder al VIP en ese caso. Y bueno, Anastasia nos va a hablar de un tema re interesante ya para cerrar el día de hoy, que ha sido una jornada larga, pero demasiado nutrida. O sea, yo creo que todo el mundo está que no se para de la silla. Y es vamos a reimaginar y a reenvisionar las profesiones para la década por venir. Ya tuvimos un preview con el live que hicimos en Instagram y quedamos todos súper picados queriendo más información. Entonces, tú tienes tu presentación, ¿verdad? Sí, sí. Si quieres la compartes para irla poniendo acá. Sí, a ver. Se ve, ¿no? A ver, Sí, ya la podemos agregar. a ver. Perfectísimo, ya está. Vale. Entonces, yo me voy a salir y te dejo con la ponencia, ¿vale, Anastasia? Vuelvo al final. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Carolina. Vale. Sí. Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a esta ponencia que vamos a intentar reimaginar las profesiones. Por supuesto, algunas profesiones ya lo hemos visto y normalmente las profesiones no vienen de un día para otro. Sin embargo, tras lo que va a suceder el día 21 de diciembre, la gran conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario, estas conjunciones normalmente nos arrancan unas tendencias que nos va a afectar a nuestra manera de vivir la vida, a nuestra manera de pensar y, claro, a raíz de esto también las necesidades profesionales. Entonces, intentaremos reimaginar las nuevas profesiones y, por supuesto, algunas, cuando pasan 10 años, nos sorprenderán, ¿no? Pero bueno, yo al menos he intentado presentar aquí una presentación de lo que puede venir más adelante y sobre todo enfocado en aquellas profesiones que van a dar con un impulso fuerte en los próximos 10 años. Y arrancamos. Lo primero me gustaría parar aquí un segundito, porque aquí os he preparado un gráfico como línea del tiempo, desde el año 2020 hasta 2030. He cogido 4 tránsitos principales, 4 ciclos planetarios. De Saturno en la primera línea, segunda línea Urano, de la tercera línea Neptuno y la cuarta Plutón. Las fechas que estáis viendo y los signos es cuando el planeta se ingresa oficialmente en este signo. ¿Por qué digo oficialmente? Por eso le añadí ahí flecha a la izquierda, flecha a la derecha, porque cada ciclo planetario normalmente pasa por su fase retrógrado, lo que significa que es como que vuelva un signo para atrás, luego para adelante. Y aquí podemos crear un poco el panorama, qué es lo que nos espera con estos ciclos planetarios y qué tendencias nos están dando. Júpiter, todos son planetas transpersonales. Saturno y Júpiter especialmente son planetas que rigen lo que nos mueve aquí socialmente en el planeta Tierra. Y no he puesto aquí Júpiter, porque en los próximos 10 años Júpiter básicamente es que va a pasar por todos los signos, entonces no lo he puesto. Pero sí he marcado las conjunciones significativas cuando va a haber con Júpiter. Y antes de pasar a lo que viene, me gustaría marcar
de dónde vinimos, porque en el fondo, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Vinimos de una sociedad de los cazadores, después vinimos a la sociedad de agricultores, luego a la sociedad de industrialización y luego a la sociedad de información con la llegada de Internet al final del siglo XX y luego a la sociedad de creatividad. Este será el cambio de ciclo que vamos a vivir no solo en la próxima década, sino también en las próximas décadas más adelante. Y aquí ahora mismo podéis ver la primera conjunción que sucede el día 21 de diciembre entre Saturno y Júpiter, y lo he marcado, 2020, en el signo de Acuario. ¿Por qué es significativa? Saturno y Júpiter sucede, como muchos ya sabéis, cada 20 años. Sin embargo, es la primera vez que está sucediendo en el signo de aire, Acuario. No lo tuvimos desde el año 1226. Por supuesto, aquella época era medieval, sin embargo, si buscamos los hechos históricos, ahí han pasado cosas muy significativas y sobre todo marcaban mucho la energía de Acuario. A raíz de esta conjunción, para los próximos 20 años se quedan las tendencias acuarianas, que luego os preparé como unas palabras claves donde podéis ver qué es lo que va a mandar, sobre todo dentro de la sociedad. Entonces, aquí estamos con Saturno en Acuario, Júpiter en Acuario. Urano todavía está en Tauro, Neptuno está en el ciclo de Piscis desde 2012 y Plutón desde 2008 en el signo de Capricornio. La siguiente conjunción importante es entre Júpiter y Neptuno en el año 2022 en el signo de Piscis. ¿Por qué he marcado solo las conjunciones y no las oposiciones, cuadraturas? Porque las conjunciones arrancan nuevos ciclos. Entonces, cuando luego sucede una cuadratura, una oposición, es la consecuencia de la conjunción, lo que trae la conjunción, ¿vale? Entonces, cuando en el año 2022 Júpiter se une a Neptuno, en Piscis es muy significativo porque aquí se crea abundancia, aquí seguramente empieza a, de alguna manera, crece economía. Hay mucho contacto con agua y como unas nuevas ideas, experimentos creativos. No descarto que aquí también va a salir algún tema relacionado con el petróleo. ¿Vale? Y luego, la siguiente conjunción sucede, a ver, ya en el año 2024. Y aquí sucede el fenómeno importante, porque aquí ya Plutón se ingresa en el signo de Acuario. Lo que quiere decir esto, que desde 2020 hasta 2025 vamos a estar adaptándose a esta nueva estructura informativa, tecnológica, y con el año 25 se ingresa Plutón y va a decir, es la hora de que aceptéis esta normalidad. No es que es la hora, va a decir, ya está más que aceptado. Y aquí tenemos la siguiente conjunción importante entre Júpiter-Urano en el signo de Tauro. Seguramente aquí, justo al finalizar el ciclo de Urano en Tauro, va a haber como una nueva realidad sobre cómo manejamos las materias, cómo manejamos también dinero. Y aquí, de hecho, va a suceder como una finalización con la materia y pasamos a Urano en el signo de Géminis en el año 25. Y Urano en Géminis va a activar mucho curiosidad, intelecto, imaginación. A nivel histórico, cuando Urano estuvo en Géminis, era una época como de paz y relativamente los tiempos pacíficos. También sucede aquí como revoluciones,
que tiene que ver con ideas como, por ejemplo, todo lo que estamos usando hoy en día como electricidad, teléfono, radio, automóvil, ha sido inventado con Urano en Géminis. Y a nivel como más mental, porque Géminis rige también actividades mentales, seguramente se va a activar como más psicoanálisis en esta época. Y luego también se puede decir que el año 25, 26 va a haber una revolución para la humanidad, porque además, aparte de Urano que se ingresa en Géminis, llega aquí también Saturno en conjunción con Neptuno en el signo de Aries. Saturno es la realidad, Neptuno es algo que no lo vemos. Creo que aquí llega la realidad virtual a nuestra vida de manera cotidiana. Cuesta creerlo, pero seguramente aquí ya viviremos con la realidad virtual dentro de nuestros trabajos, manejamos también nuestra actividad rutinaria y creo que aquí es cuando sucede algún tipo de revolución. En Aries significa acción, independencia. En los ciclos pasados, con esta conjunción, el signo de Aries, hubo una independización, de los países latinoamericanos. Entonces, creo que aquí podría ser una conquista al espacio. Entonces, seguramente también va a haber ciertas revoluciones dentro en el planeta Tierra y mucha gente va a pasar como un poco a nivel de política. Nadie va a creer ya en los próximos años a los políticos. Y luego yo diría que esto como resumiendo que el año 25-26 es como algo más, más significativo a nivel de siguiente etapa de revolución dentro del ámbito laboral porque vamos a ver cómo, porque creo que va a tener que ver con el espacio. Claro, ahora la imagen que estáis viendo, si lo vemos hace 10 años, era como, ay, futurista y tal. Bueno, de vez en cuando estamos en el ordenador. Este año ha sido, desde luego, porque Saturno-Júpiter sucede el día 21 de diciembre exacto, pero desde marzo hasta julio, Saturno y Júpiter estuvieron cerca. Entonces ya nos trajeron temas. En marzo, todos se han metido más dentro de sus ordenadores, el trabajo online y esta imagen es algo que será muy presente en nuestras vidas y creo que muchos ya lo aceptan, pero a algunas personas todavía les cuesta aceptar. Sin embargo, esto va a ser totalmente normal. También se me olvidó comentar un detalle interesante que volviendo un poquito al gráfico de aquí, vale, que hasta 25 hay un predominio de elemento aire, que aire representa como colectivismo extrovertido y tierra individualismo introvertido. Todavía hasta el año 25 vamos a vivir todavía individualismo introvertido. Luego, tras el año 25, cambia el panorama porque aire se queda presente, entonces es colectivismo extrovertido, aceptamos que somos una comunidad, formamos parte de un grupo, lo que nos va a traer los próximos 3 años Saturno en Acuario sobre todo, y aquí se integra fuego. Fuego es individualismo extrovertido. Aquí seguramente saldrán algunos héroes como plan con ideas, sobre todo los que han creado unas ideas brillantes. ¿Vale? Entonces, la estabilidad de nuevo mundo sería después del año 25 y las profesiones traigan otras profesiones. Aquí pasamos ahora mismo a las palabras claves de este ciclo, de esta estructura, desde el año 2020 hasta 2040, ¿vale? También cada uno de vosotros podéis ver en vuestra carta natal dónde os cae Júpiter conjunción con Saturno, porque como os va a activar
esta confusión como unas tendencias en esta área, en esta casa astrológica, ¿vale? Por ejemplo, simple un ejemplo, si os cae en la casa 5 de la carta natal, es muy probable que vosotros tendréis que aportar algo a nivel laboral en los próximos 20 años. También es muy interesante ver dónde cae esta confusión en las empresas. Me diréis, ¿cómo se está construyendo la carta natal de una empresa? En la fecha de creación. Hay que saberla ahora, es cierto. Pero cuando he visto varias fechas de fundación de las empresas y visto las conjunciones de Saturno-Júpiter, es muy interesante porque les arranca y de hecho se puede ver cuando de repente tendrán un crecimiento o al contrario, la empresa irá para abajo, por ejemplo. Vale, aquí podéis ver las palabras claves de la época, ¿no? Lo fundamental va a ser es la independencia intelectual, mente innovadora, ideas. Acuario ama ideas, es práctico. Acuario es algo frío, es distante, pero también es fan de respetar las fronteras y a raíz de eso respetar la libertad. La fraternidad, humanismo, es amistoso y ama la unión con la naturaleza, ama futurismo. De hecho, las personas que tienen muchos planetas en el signo de Acuario en su carta natal normalmente viven como con una tendencia de futuro y no son entendibles del presente o es como que no, les vienen ideas como lo que vendrán más adelante y no son muy comprendidos. Luego, Acuario ama lo comunitario y ama 50% hombre, 50% mujer. Él respeta la igualdad. Es progresista, original y tiene un espíritu reformador. Y es el más humano de todos los signos. ¿Vale? Ok. Vale. Aquí es sobre todo lo que vamos a ver, lo fundamental, la creación en los próximos 3 años, por Saturno en Acuario y Júpiter que arranca en el año 21. Carrera profesional vía Internet, inteligencia artificial, si todo esto ya ha venido de antes, esto ahora dará un boom. Lectura de datos, orden y seguridad en la tecnología, regulaciones en redes sociales a raíz de este fuerte crecimiento. Claro, aquí surge el tema de Anastasia, pero madre mía, tanto tecnología, ¿qué va a ser del resto del campo? La tecnología y Acuario aquí también nos invita y nos dice cómo utiliza la tecnología para mejorar tu vida social. No lo hagas como otra adicción, sino pon límites cuando es necesario usar, para qué, y para que tengas más tiempo libre para aprovechar de la inteligencia emocional, porque entramos en una época cuando nos va a faltar las cosas de la inteligencia emocional, lo que no va a poder hacer las máquinas, la tecnología. Por Urano en Tauro va a haber también cambio dentro de economía y finanzas vía online, préstamos sin intermediarios, crowdsourcing, han aparecido un montón de palabras nuevos con el tema de cambio de finanzas vía online. Moneda digital o criptomoneda. Una de las seguidores me mandó un mensaje y me dijo, entonces, ¿qué? ¿Bitcoin va a ser como moneda principal? No lo tengo claro. Lo que sí es muy probable que va a haber también una nueva moneda digital y moneda física va a desaparecer. La importancia de los grupos y comunidad. Ahora mismo, a partir del año 21, aquellas personas que van a nivel individual van a conseguir las cosas muy lentamente. Es muy importante colaboración, es muy importante formar parte de una comunidad.
Luego, también se va a crear soluciones duraderas para preocupaciones globales. Y ahí entra también el tema de seguridad. A raíz de lo que pasó, muchos gobiernos, muchas empresas se están invirtiendo en la seguridad y también cómo prevenir, ajá, si sucede esto, ¿qué podemos hacer? Luego, las fuentes de energía, materia sostenible, nueva reestructura del orden social, madurez por parte del colectivo. Esto es muy interesante también porque a raíz de, gracias al Internet, nosotros podemos estar más conectados entre sí y aprender más de conductas humanas. Antes solo teníamos bibliotecas, se puede decir así, ¿vale? Ese era el único contacto de poder ver como inteligencia emocional más allá, como más allá de nuestro entorno. Hoy en día podemos ver más allá y conectar con otras personas que están en otro punto de mundo y que tengan otro punto de vista que nos abre la mente. Conexión con el cosmos. Sí, Acuario ama interconectado con la naturaleza y con el cosmos. Astrología va a crecer. Esto tal vez para muchos no es un secreto. Entonces va a haber más viajes al exterior y también astrología va a crecer. Construcción del futuro y nuevo orden en la humanidad. Vale. A ver. Vale, vamos a intentar reimaginar también las ciudades. Este es un proyecto real que va a estar hecho dentro de 3 años. Ya hay varios proyectos así de ciudades cerradas y fijaros cómo robots están interpretando unas piezas musicales con instrumentos musicales, ¿no? Aquí va a ser mucho parte de automatización, muchas empresas, habitantes que van a vivir en estas ciudades. Todo esto se produce ¿para qué? Para que las personas tengan más tiempo, para tener el tiempo libre para las cosas emocionales. Aquí la parte más preocupante es el tema de privacidad, porque para hacer todo esto, ¿qué pasa con la privacidad de cada uno? Porque estas ciudades van a tener toda la información del resto y esto será como plan el conflicto que se preguntó cómo se van a sostener estas ciudades, ¿no? Es como un poco de crítica hacia esta creación de ciudades, pero es muy probable que estas ciudades existirán porque es un proyecto real, es un vídeo totalmente real de algo que va a existir. Y aquí vamos a pasar a las profesiones que van a crecer, especialmente en los próximos 10 años. Me diréis algunos que, ¿por qué no hay esta profesión, ¿vale? Porque he intentado enfocar sobre todo en las profesiones que van a tener como mayor boom, ¿vale? Y de hecho, aquí en la primera página, sobre todo, va a haber estas como mayor crecimiento. Lo que hay que tener claro que en los próximos 20 años aquellas personas que no tienen amistad con la tecnología deben ser sí o sí. Y entonces la primera es la tecnología de información. Ahora mismo, de hecho, según los estudios de LinkedIn, lo que más se pide ahora mismo son creadores de software, de aplicaciones, análisis de datos, todo lo que tiene que ver con social media, community, content, security manager, todo esto es lo que va a crecer a nivel de los próximos 3 años fuerte. Especialistas en conservar información en la nube, ¿no? iCloud, por ejemplo. Vivimos una época antes, el siglo XX, donde las conjunciones entre Saturno y Júpiter se creaban en el signo de Tierra, que era la materia. Ahora todo se pasa a Acuario, a ideas, a lo que no vemos. Entonces, poco a poco iremos aportando de que nuestras casas sean como de manera como más minimalista y también que
como vamos a tener como menos objetos, ¿vale? Entonces toda la información va a estar en las nubes y ya lo estamos viendo. Lo que pasa que iremos evolucionando y de hecho seguramente para el año 25-26 se va a ver como la realidad que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos móviles que todavía como una materia, ¿no? Y como táctiles, entonces nosotros lo movemos y tal. Imaginaros que los móviles como aparato, ¿no? Van a desaparecer, ¿vale? Y todo esto táctil vamos a mover directamente en la mesa. Entonces, va a haber como otro ejemplo, por ejemplo, desaparición de mando. Tenemos un mando, ¿no? Para encender la tele. No, ya no lo necesitamos esto. Ya en la mesa o en el mueble tendremos un mando. Entonces va a desaparecer, incluido también estos aparatitos. Entonces, dentro de robótica e ingeniería, esto es un boom de crecimiento fuerte. Ingeniería mecánica, aquí la clave va a ser automatización. De hecho, aquellas profesiones que pueden ser reemplazados por automatización van a desaparecer. Y, por ejemplo, como cajeros de banco, cajeros de supermercados, esto ya en los próximos años no lo veremos. De hecho, ya hay en supermercados cajeros que, pues, tú pasas, simplemente hay unos coordinadores o personas que todavía están enseñando. Como aprender a otras personas, pero en los próximos años eso ya será como una normalidad. Entonces, en los próximos años se va a pedir como un diseñador de robots domésticos para que nos ayude con la limpieza. Son personas que van a diseñar, programar limpiadores, lavar ropa, jardinería, ¿vale? Hasta paseador de perros, que lo compartí en stories, como un dron, por ejemplo, paseaba con el perro, ¿no? Y luego diseñador de robots médicos y operadores. Esto aquí tiene mucho que ver con la medicina, porque los médicos no van a desaparecer. Lo que sí que se va añadiendo como ayudantes robots para hacer, por ejemplo, mejores operaciones quirúrgicas. Y lo que sí podría resaltar, por ejemplo, dentro de la salud, los profesionales, como por ejemplo dentro de bioética o bioetistas, me preguntaréis qué es, ¿no? Son especialistas en brindar marco regulatorio y ético para centros médicos y de diagnóstico y bioingeniería. Cuando sucede, por ejemplo, que hay que realizar algún trasplante, realizar alguna operación genética, sin este especialista, sin consejo de ellos, no se puede realizar por ejemplo, una clonación, ¿vale? O realizar como una operación genética. Entonces, el concepto de ética dentro de medicina va a ser también potente. Luego, expertos en salud personalizado. Ya tenemos aplicaciones, ¿no? Que nos están diciendo sobre nuestro sueño. Pues va a haber personas que se encargan de nuestra salud de una manera personalizada, desde diagnóstico, prevención y tratamiento. Entonces, esto va a ser también simplemente en lugar de visitar el médico, que hoy en día ya en el año 2020, al menos en España, tenemos médico de cabecera online o podemos llamar por teléfono. Pues esto va a ser cada vez mucho más evolucionado. Expertos en la terapia genética y luego también diseñadores en robótica de prótesis y los implantes. Disculpen si utilizo algunos términos en español incorrecto, ¿vale? Tampoco es mi sector, no entiendo mucho porque a lo mejor es que hay personas que son médicos aquí, ¿vale? Y lo entenderán mejor. Luego, a nivel como más allá de robótica, va a haber psicólogos en la inteligencia artificial.
claro, cada cosa trae su consecuencia. Entonces va a haber como una falta ¿qué es lo que robot no tiene? Son las emociones, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con las emociones se va a aumentar en dosis. Y por eso la inteligencia emocional es una de las cosas que de hecho dentro de todos los terrenos laborales ahora se premian. Flexibilidad, adaptabilidad, creatividad y inteligencia emocional. Entonces los psicólogos dentro de inteligencia artificiales también se va a ampliar mucho. Neurociencia. Neurociencia. Esto es una rama muy interesante que va a crecer mucho también, porque aquí, de hecho, hay muchos profesionales que ya mezclan ciencia con la espiritualidad y va a haber combinación con holístico. Eso también es muy, muy interesante. Los robots no saben hacer masajes, transmitir la energía. Entonces, algunas personas si me preguntaran sobre fisioterapeutas, masajistas, no pueden ser repasados por robots, así que esto seguirá adelante. Luego el tema de materiales, aquí entramos en nanotecnología, materiales avanzados. Eh, Diseñador de materiales inteligentes, sobre todo como una persona responsable en materiales compuestos de entornos inteligentes que cambian propiedades dependiendo del hogar, del tiempo, también de oficina o de instalación artificial, tanto en nuestro hogar, ¿vale? Y incluido también en la moda, por ejemplo. Una de las innovaciones va a ser dentro de la moda con el tema de materiales sostenibles, renovables, esto ya no es un secreto. Creo que el concepto de consumismo y esto de comprar, 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 consumir, consumir, va a desaparecer. De hecho, seguramente, aunque tenemos luego el sector de moda, lo veremos un poquito más adelante. Vale, a ver, pasamos el siguiente. Vale, generación de almacenamiento de energía. Aquí es interesante porque, claro, aparte de va a haber... ups, se me ha ido, perdón, chicos. Vale. Ok. Va a haber una sobrepoblación a nivel mundial, entonces aquí seguramente va a haber un replanteamiento de la energía humana. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la energía humana? Y yo creo que aquí podría ser como, por ejemplo, si una persona está haciendo un deporte, no en casa, ¿no? Y entonces este tipo de actividad que está haciendo, está como dando una energía, seguramente se va a conectar a nivel de tecnológico y este tipo de energía va a mantener, por ejemplo, las casas inteligentes. O, de hecho, ya hay investigaciones que en las estaciones del metro, donde muchas personas pisan, ahí se genera también la electricidad. Vale, luego... Y sobre todo, por ejemplo, aquí también va a ser como en diseñadores en dispositivos de energía portátiles, que como que podemos mover y como reaprovechar la energía, ¿vale? Luego, expertos en meteorología en la industria energética. Es muy interesante porque seguramente vamos a conectar, y aquí hay una cierta conexión con el cosmos, dependiendo del tiempo, aprovecharemos también esa energía para que sea de una manera como más eco y más sostenible. Luego, en agricultura, en las granjas, especialista en sistemas de suministro de energía local. Y aquí es importante también experto en meteorología. Pasamos al sector financiero. Yo creo que este es uno de los sectores que va a ser muy reemplazado por las máquinas y si así como podemos innovar en este sector, pues sería como gestor de fondos de inversión
de talentos, porque hoy en día mucha gente no sabe cómo, tanto de talento como a nivel individual, ¿no? A nosotros no nos enseñan en los colegios cómo gestionar nuestras finanzas, pues se va a crear programas que nos ayuden y nos va a decir como, mira, aquí deberías invertirte así, así, así. Es como un programa personalizado que nos va a ayudar a manejar mejor nuestras finanzas de una manera como más inteligente. Luego, traductores de multidivisa o diseñadores de moneda virtual. Esto también. Agricultura. Pasamos a agricultura. Hay una fuerte demanda de ecologistas agrícolas, expertos en eliminación de residuos, es decir, en desarrollar los principios de eliminación de residuos agrícolas y restauración de suelos. Es muy probable que nosotros tendremos algún tipo de mini granja también en el futuro a raíz de estas creaciones, nuevas ideas. Entonces nosotros podremos tener como nuestra mini granja también en casa. También se replantea a nivel de, por ejemplo, de supermercado, que dentro de 3 años ya los robots se van a encargar de que nosotros ya tengamos en el mismo día nuestra compra online. En el mismo día. Y esto los humanos no lo pueden hacer porque los robots pueden programar para distribuirlo de una manera como mucho más veloz. Luego, el granjero de transgénicos, especialista en la aplicación de productos modificados genéticamente. Bueno, también seguramente muchos habéis oído también impresión en 3D, alimentos como carne cultivada. Como va a haber una sobrepoblación, y que no va a haber alimentación para todos. Y por la ética hacia los animales, seguramente llegaremos a una época de que no vamos a consumir carne como estamos en este instante, ¿no? Y esto nos choca todavía, esta idea, pero no lo veo totalmente negado. De hecho, sí, vamos a reflexionar un poco, ¿no? Y vamos a la época como del inicio de la humanidad, ¿no? Con, los humanos al inicio, ¿qué hacían? Cazaban y consumían carne directamente a la boca, ¿no? Entonces, hoy en día eso nos chocaría, ¿no? Dios, ¿esto qué es, no? Pues seguramente para dentro de generaciones futuras dirían a nuestras generaciones, ¿cómo podíais haber hecho eso, no? Vale. Luego, biotecnología. Diseñador de sistemas vivos. Aquí va a ser seguramente como es interconectar todo lo que es sistema de seres vivos, insectos, y también muy interesante que seguramente se va a poder resucitar las especies extendidas. Imaginaros que desaparecen ciertas especies, ¿no? Y vamos a poder hacerlo a través genéticamente para que renazcan de nuevo. Esto es también, por un lado, muy bonito. Pasamos al sector social. Esto actualmente no está muy desarrollado, pero yo creo que va a coger una demanda muy fuerte. Y sobre todo, consejero ambiental. Me diréis qué es, ¿no? Consejero ambiental. Es un especialista en brindar apoyo a grupos comunitarios que trabajan para mejorar la situación ambiental, coordinando el intercambio de información entre ellos, ayudándolos a establecer la supervisión de la producción industrial, monitores. Os pongo un ejemplo que en cada pueblo, en cada ciudad o en seguramente va a ser de alguna manera contratados por organizaciones
porque hay mucha gente que ya quiere participar y no hay todavía una estructura, simplemente hay como unos ONGs de medio ambiente y tal, ¿no? Entonces va a haber como un consejero o coordinador que va a saber mucho cómo aprovechar cada detalle a nivel de medio ambiente y cómo podemos nosotros mejorar nuestra rutina. Y nos va como, os pongo un ejemplo, estamos en un pueblo, ¿no? Y nosotros no tenemos ni idea de cómo, por ejemplo, hacer con este tipo de alimentación, como el resto de este tipo de alimentación y hacer post. Y esta persona nos indicaría, decir, pues mira, hay esto como de ideas. Hoy en día ya existen bloggers que nos están dando ideas como de ideas ecológicas, ¿no? Va a ser como dentro de nuestra rutina y seguramente dentro de todos los pueblos, ciudades, personas que nos va a dar cada vez más ideas creativas en estos ámbitos. Así que tal vez estas personas ahora mismo son muy populares, pero luego será como muchas personas alrededor que nos van a recomendar a mejorar nuestro día de rutina de una manera más consciente. Mediador de conflictos sociales. Es un especialista en asistir en la resolución pacífica de conflictos que surjan entre grupos sociales por motivos patrimoniales, culturales, nacionales y religiosos, entre otros. Esto es muy necesario, además Acuario ama los grupos y de hecho todos los conflictos que está generando a través de guerras, a través de política, ¿no? Entonces aquí cada vez más va a haber como estas personas, ¿no? Como de alguna manera diplomáticos, ¿no? Sin embargo, ellos van a tener como en cuestiones unos estudios profundos de todas las culturas, de todas las visiones y van a intentar buscar, creo que es una tarea muy difícil, de encontrar como un término medio entre una región, conflicto de religiones, ¿no? Deciros también que el tema de religión en los próximos 10 años, esto por supuesto no, pero cuando entraremos en la era de Acuario y seguramente, porque hay muchas versiones, cuando entramos, esto seguramente será cerca en 2100, ahí el tema de la religión va a estar desaparecido, porque era de Piscis, las eras siempre van desde atrás, ¿vale? Entonces nosotros vinimos de la era de Piscis y entonces pasamos luego a era de Acuario. Era de Piscis tiene mucha connotación de creer con motivo religioso. Acuario no es tanto, va a ser como más de ideas y sobre todo de ciertas como conexiones, sí, con el cosmos, sí, pero no es una manera, va a ser una manera distinta, va a ser cambiado la religión con otra cosmovisión más global. ¿Vale? Hoy en día seguramente nos cuesta esto verlo, pero llegaremos a entenderlo más en profundidad, bueno, futuras generaciones más probables. Vale, a ver, pasamos al siguiente. Vale, los siguientes vienen uno de los, por ejemplo, los siguientes tres, uno de los que más afectados han sido, sobre todo en este año. Mire, turismo va a cambiar mucho nuestro concepto de turismo. Va a haber seguramente como viajar de alguna manera más limitada y más ecológico, no abusar tanto de los lugares, de la naturaleza. Luego, por ejemplo, dentro de turismo, va a haber como diseñadores de sistemas de viajes inteligentes que pueden como, bueno, creación de sistemas automatizados de reserva de billetes, navegación, ¿no? De hoteles y crear un viaje personalizado. Lo que antes hacía una agencia de viajes, hoy en día lo hará ya una aplicación. Agencia de viajes como tal, eso ya está desapareciendo, yo creo que ya no es un secreto para nadie. Y luego en los hoteles también seguramente va a ser como un asistente robot
en la recepción. De hecho, muchos de vosotros me preguntaréis, bueno, es inhumano y tal, ¿no? Pero si lo reflexionamos, normalmente las personas que están en la recepción responden de una manera automática. Entonces, es un trabajo automatizado. Siempre responden de una manera diplomática. Y pues respondiendo, tenéis esta reserva, tal reserva. Entonces, estas cosas seguramente se encargaría el robot. Cuando llega algún tipo de conflicto, ahí llegaría la persona coordinador como de conflictos, ¿no? Luego el transporte logística. Seguramente va a ser, bueno, ya de hecho correos ya llega a las zonas más difíciles con drones, correos en España, ¿vale? Ya tienen un plan de esto y seguramente también los taxis va a haber también sin conductores. De hecho, por ejemplo, hoy en día Uber, yo no lo sabía, trabajan personas autónomas, entonces ya es como una indicación también que de alguna manera también va a desaparecer también, porque se están creando muchos proyectos como de automatizar, ¿no? Aquí, porque mucha gente está diciendo que es que todo va a ser tecnológico. Chicos, no pasa nada. Venimos de una época que también que vivíamos en una época totalmente agrícola, que cuando alguien se creaba alguna idea, inventaba algo, era un loco. Y no aceptaba, no, habría que plantar solo las patatas, ¿no? Entonces, es cuestión de que evolucionamos. Aquí simplemente va a haber como un cambio de nuestra mentalidad y sobre todo se va a valorar mucho la inteligencia emocional y la creatividad. Todo esto también sucede para que nosotros tengamos más tiempo para aprender más de nuestras emociones. Y aquí entra, por ejemplo, el tema de educación. Bueno, antes medios, entretenimiento y deportes. Mira, deportes como fútbol, yo creo que va a cambiar mucho con el tema del enfoque, porque los futbolistas, al menos en España, es donde yo vivo, es una de las como profesiones más sobrevalorados. Creo que la época de ellos se va a pasar un poco. De hecho, si observáis y si habláis con algunos niños que de pequeños ya están diciendo, papá, mamá, que no quiero ir a jugar al fútbol porque da igual si gano o pierdo, al final estamos en conflicto y no me apetece. Acuario no le gusta competición. Entonces, seguramente los deportes donde hay una cierta competición, algo que pasará aquí, algo pasará. Deportes como nuestro estilo sano, bienestar, van a estar muy activos. Esto sí, pero deportes de competición y van seguramente reemplazados de alguna manera virtualmente, ¿vale? Luego, los entretenimiento, diseñadores del mundo virtual, crear conceptos, filosofías, leyes de la naturaleza para la sociedad y también como de mayor aprendizaje, juegos. Arquitecto también, diseñador de emociones, ¿no? Luego, productor de campo semántico, me diréis, ¿qué es eso? Es un especialista que controla como el contenido de información. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos transportista, agente de viaje, futbolista y, a ver, por ejemplo, manager, ¿no? Todo esto en global, ¿qué son? Profesiones. Esto sería campo semántico. Me diréis, ¿para qué necesitamos esto dentro de la educación? Esto sería todo dentro de nuestro día a día, como crear un sistema y esquema. ¿Para qué? Porque el ejemplo que ahora he puesto es muy simple. Todo está claro para todos que son profesiones. Pero si vamos más allá y vamos a crear un campo semántico para las emociones, para mucha gente, en la interpretación de emociones es muy diferente. Y este tipo de productores de ese campo va a evolucionar nuestra inteligencia emocional y vamos a entender mejor uno al otro.
No sé si lo he explicado bien. Es básicamente para que nosotros, como los conceptos más profundos, más espirituales, más emocionales, lleguemos a entender de una manera como similar, porque hay muchos conflictos de que cada uno ve todavía bastantes conceptos de manera diferente y estamos hablando de la misma emoción, ¿vale? Luego, también educador de juegos. Los niños seguramente ya tendrían un especialista en desarrollo, el quien, por supuesto, va a ser a través de online, que va a crear programas educativos basados en técnicas de juego, porque ya está demostrado que a través de juego aprendemos mucho mejor. Entonces, este especialista seguramente reemplazará a los maestros tradicionales en la escuela. Y os seré sincera que yo cuando he estudiado de pequeñita, me faltaba mucho el tema de jugar dentro del colegio y también tener, por ejemplo, como un educador con el campo semántico. Es muy interesante visualmente, porque yo decía, ¿por qué tiene que ser la educación tan aburrida? Y aquí todo es visual. Entonces, las personas de alguna manera podrían como viajar y captar un aprendizaje mejor, y además este aprendizaje se quedaría como, porque cuando es algo que se integra a través de emociones, algo que nos interesa, esta atención se conecta con las emociones y se guarda este aprendizaje para largo de plazo. ¿Cuántas veces podéis recordar que estabas aprendiendo algo simplemente por aprender, por aprobar un examen y luego se los olvida? ¿Por qué? Porque no habéis conectado emocionalmente con esto. Entonces, este tipo de educación que va a conectar a nivel emocional, y seremos unos seres humanos seguramente que sabremos mucho más y más inteligentes también. Lo que sí va a haber seguramente constante actualización. Y seguramente nos avisará también como los programas y como hoy sale esto nuevo, esto tal. Entonces tenemos que estar como constantemente como aprender, 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 aprender. Entonces tenemos que estar receptivos y abiertos para el aprendizaje. Luego, experto en imagen de futuro infantil. Especialista involucrado en dar forma a posible imagen de la vida futuro del niño y en vía de su desarrollo. Aquí seguramente un astrólogo podría estar bastante involucrado, porque los astrólogos dentro de una consulta individual puede ayudar a desarrollar un camino vocacional y entender energéticamente cuáles son sus fortalezas. Entonces, y verlo ahí. Entonces, aunque existen los psicólogos que lo están realizando, pero aquí va a haber como ya proyectando cómo sería como la imagen para el niño. Por supuesto, aquí va a estar en contacto tanto como las ideas del niño como también las ideas del padre. Y este experto va a intentar regular, porque muchas veces los padres tienen una idea, lo que quieren de los niños, y los niños otra. Y aquí el experto va a intentar explicar y equilibrar, ¿no? También. Vale, arte, moda y cultura. Seguramente se va a combinar arte con ciencia. De hecho, hay una palabra que es science art, ¿no? En inglés, en el teatro. No va a desaparecer el teatro, va a estar, ¿no? Va a estar igual que lo que pasó con cuando apareció radio, ¿no? Y después apareció la televisión, todo el mundo decía, ¿quién va a escuchar radio? Sigue escuchando, seguimos escuchando radio en el coche. Y luego cuando apareció internet, decían, ¿quién va a ver la televisión? Sigue habiendo personas, simplemente que se amplía el campo, ¿no? Entonces, aquí seguramente va a haber el teatro, pero el tradicional, ¿no? Y el teatro que es relacionado con ciertos efectos especiales o con ciencia. Y aquí va a ser como un artista, pintor científico que va a involucrar también una realidad virtual. Ya están apareciendo las personas que están, de hecho, les están invitando a muchos eventos y a muchos proyectos también artísticos. Entrenador de estados creativos, me diréis que esto qué es, de fitness mental.
Aquí es una persona que va, como de alguna manera, psicólogos, coaching, que van a activar nuestras emociones, nuestros estados de flujos para inspirarnos, para tener mayor creatividad y también desarrollar más conciencia. También podemos decir aquí las personas, pues eso, de cualquier persona de autoayuda, de desarrollo personal, ¿vale? Y también creo que dentro de la moda va a haber diseñadores. Bueno, eso es una idea, a ver qué suceda luego, como vamos de tiempo. Esto lo pasaremos muy rápido, lo de siguientes. Dentro de la moda seguramente llegará una época que nosotros tendremos que comprar. Va a haber diseñadores simplemente de como de modelos en 3D, ¿vale? Que habrán máquinas que simplemente nos imprimen estas ropa en 3D en casa. Entonces es muy probable que el tema de fabricación también va a desaparecer. Luego, metalurgia. Aquí todo está involucrado con el tema de construcción de nuevos metales, diseñador de equipos de polimetalurgia, eco reciclador, mucho eco, ¿vale? Aquí es como todo el tema de palabra clave, reciclar, reciclar. Ecoanalista en industrias también extractivas. El tema de construcción. Los cambios dentro de construcción tardan mucho en ocurrir y lo que sí aquí predomina el tema de domótica, las casas inteligentes. Seguramente en 2027 tengamos ya como todo táctil en casa y como de manera como más minimalista. Y luego regulador de construcción sostenible y arquitecto de casas energéticas, aquellas casas que ya por sí se producen su propia energía. ¿Vale? Luego, aviación. Imaginaros aviación no tripulada. Da miedo, ¿no? Montar en un avión sin nadie. Esto es muy probable que llegue. Esto está progresando. Y luego también tecnólogo en reciclajes de aeronaves, porque hay bastantes, de nuevo, reciclaje, ¿vale? Y hay aviones de materiales compuestos. Y luego ingenieros de producciones de aviones pequeños. Un dato interesante que en el año 2020, a pesar de que no ha habido tantos vuelos, ¿no? Compañías, de hecho, muchas están arruinando. Sin embargo, los aviones privados, los aviones pequeñitos, los pilotos privados no pararon de trabajar. Y pasamos a la última, que el tema de cosmos. Sí, va a haber mayor conexión. Sí, va a ser más después de 2025, seguramente el viaje al exterior. Bueno, Elon Musk ya está preparando los viajes como comerciales. Entonces ahí ya se está pidiendo cosmogeólogos, cosmobiólogos. Hoy en día las personas que van normalmente son como biólogos y geólogos, ¿no? Pues aquí va a ser las personas como más especializados en la apertura con el cosmos, estando como en la Luna, por ejemplo, en la Luna, ¿no? Y luego responsables de cosmoturismo. Y por supuesto, astrología aquí también va a crecer. El futuro de astrología va a ser curioso porque creo que de alguna manera se va a conectar con la ciencia y lo veremos también cómo se va a desarrollar. Vale, y
Aquí, para terminar, me gustaría compartir uno de los vídeos porque muchos, no he podido leer vuestros comentarios, chicos, para no distraer, ¿vale? Sé que hay bastantes personas que se les preocupa el tema de robótica, maquinaria, pero pensar simplemente en que todo esto sucede también para que nosotros tengamos más tiempo para nuestras emociones, más tiempo para los sentimientos, para el afecto, para pasar con nuestra familia, con las personas que, o con animales, ¿no? Estas cosas que siempre decíamos, no tengo tiempo, las máquinas están para automatizar. Es cierto que debemos aprender a manejar las máquinas robótica, a la tecnología, no llevarlo como a una extra adicción, ¿no? Y es uno de mis videos favoritos que seguramente algunas personas ya, los que han estado conmigo en clase, lo han visto. Para que un poquito sonríes y tengáis como más esperanza. Todo lo que he investigado y preparado es simplemente prepararos para las tendencias que vienen. Luego veremos cómo se desarrollan. Cada cosa tiene su polaridad, tiene su vibración alta y su vibración baja, ¿no? Por ejemplo, lo que inteligencia artificial se va a necesitar más la inteligencia emocional porque va a faltar lo emocional, ¿no? Entonces va a haber conflictos, por supuesto, no lo rechazo. Sin embargo, si tú sabes esta información, vas a intentar hacerlo de una manera como más consciente, más ético y sobre todo aprovecharlo como a favor de una gran comunidad y a favor de nuestro planeta Tierra. A ver, botijo, ponme una canción. Que no pasa la pargata. A mí ya me ha llegado. No va, no va, no va. Ahora. ¿Qué pasa en QDP? Ay, que baja. Y aquí finalizamos lo importante y sobre todo, a ver, voy a dejar de compartir, a ver un segundo, a ver, uy, yo creo que, vale, ahora sí. El año 2020 se presenta sobre todo para mucha gente como de saber reinventarse, ¿no? Entonces aquí va a ser importante de unir lo tradicional con lo moderno. Espero que os haya gustado este vídeo un poquito para sonreír y sobre todo aprender. Y va a haber una época no fácil, pero aquellos que abren la mente, abren sus capacidades creativas, serán las primeras personas que seguramente tengan empleo y mayor abundancia a nivel de estado de felicidad. Y muchas gracias muchas gracias comunidad, espero que os haya gustado y ha habido bastante información que quiero contar, pero bueno. Fantástico, y creo que todos tenemos la imaginación así como volando a la 10.000 porque se abren un montón de posibilidades. Yo estaba leyendo los comentarios y la gente dice, wow, Viaje a las Estrellas ya no es una cosa de ficción. Porque sí, la verdad es que hay que abrir la mente a pensar en todas esas posibilidades. Te hicieron una pregunta ahí bastante insistente porque al parecer como que no tocaste el tema de la seguridad, el tema policía, el tema... Es que se me pasó. Hay alguien allí muy interesado en ese tema. Sí, sobre todo, claro, esto a raíz de que va a haber como mucho más información, ¿no? Entonces se necesita mucho personal, tema de seguridad, porque va a haber regulación de redes sociales, va a haber abogados virtuales. Entonces, ¿quién va a gestionar? Porque hoy en día ya hay dentro de redes que las personas que gestionan como Instagram, ¿no? Que bloquea, pero va a haber abogados que van realmente a gestionar nuestros asuntos
digitales y virtuales. Entonces, sí, es otra de, porque hay personas que dicen, ¿qué pasará de abogados, no? Pues ellos pasarán seguramente a la parte virtual. Claro, Y es como mucha gente pasará a especializarse a nivel tecnológico y a nivel de informativo. Entonces, sí, el tema virtual, sobre todo en el año 21, va a estar presente por la atención de Saturno-Urano y ahí va a haber mucho choques y cuidar mucho vuestras cuentas también. Y los bancos, por ejemplo, a nivel financiero, ya están contratando gente para proteger, manejarlo mejor, el tema de seguridad. Sí, sí. esto es sí. Y Sí. por otro lado, el tema, yo pienso que uno de los temas también que tienen que irse con todo el derrumbe de Capricornio, las viejas estructuras, es el manejo carcelario, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Bueno, qué belleza de charla, tantas cosas por reimaginar, reimaginar el futuro. Esto es literalmente, esta charla fue más literal el título imposible de reimaginar nuestro futuro, siempre poniéndole la mejor intención, porque sí, mucha gente se asusta, ¿no? Con el tema tecnológico, y porque también hay muchos dilemas éticos, morales, ¿no? Detrás de todo. Pero una cosa es que no podemos detener el avance y entre más rápido lo asumamos, mejor lo podemos también ayudar a dirigir, ¿no? Estamos en negación, estamos ahí trancados. Exacto, porque al final a cabo las máquinas robóticas, ellos no podrán tocar la parte de ética, moral, y para esto va a tener más las personas el tiempo. Hoy en día muchas veces no nos llega la fuerza para lidiar con esto y energía también. Entonces, cuando las máquinas van a cumplir con ciertas cosas, nosotros tendremos mejor ideas de transmitir también a otros seres humanos. Entonces, el tema de desarrollo personal de alguna manera se va a amplificar, a pesar de que yo he transmitido las profesiones que como que se va a pedir mucho en los próximos años, pero esto como a nivel como tecnológico. Sin embargo, las profesiones a nivel de desarrollo personal van a estar presentes. Lo que pasa es que a nivel de desarrollo personal tenemos que estar añadiendo la tecnología. Os pongo un ejemplo. Una persona que no necesita utilizar la tecnología para nada porque está, por ejemplo, plantando su huerto, ¿no? Y está viviendo muy aislado. Pero para estar teniendo hasta el mínimo contacto con alguien, tiene que conectar. Entonces, esto es lo que quiere decir que estamos entrando en una época totalmente tecnológica. Entonces, cuanto más sepamos manejar la tecnología, también más posibilidades y más tiempo tendremos de transmitir estos talentos y ideas, lo que máquina no puede sustituir. Totalmente, totalmente cierto. Sí, por ejemplo, también ese tema, muchos preguntaban por aquí, la telepatía y este tema visionario, psíquico, místico, todo eso yo me imagino que va, o sea, también obviamente es parte del desarrollo humano ya. Claro, pero para llegar a esto tenemos que conocernos mucho, sí, y tener tiempo de trabajar en nosotros mismos. Mucho nuestras emociones, mucho un autoanálisis. ¿Y cuántas veces habéis escuchado este comentario en los últimos 5 años? Al menos yo lo he escuchado mucho. No tengo tiempo para practicar yoga, para leer esto. No tengo tiempo, ¿vale? Vamos a tener más tiempo gracias a esto. Lo que pasa es que sí que hay que dar como la mano o bienvenida, tener una amistad con la tecnología y activar nuestra mente a como aprender porque aquellas personas que van a rechazar el tecnológico van a tener más dificultades a nivel laboral. Esto es la realidad. Sí, es cierto. Y también otra cosa es que tú envisionaste y nos hiciste imaginar todas estas profesiones para la década por venir. Mucha gente de repente por los comentarios ha estado pensando que de pronto creen que todo esto va a ser en el 2021. En el 2021 empezamos a ver unos grandes avances. Yo creo que algunas sorpresitas vamos a tener, pero esto viene en la década, no estamos en la hablando década, sí, porque de hecho mi ponencia se llamaba esto, las próximas
profesiones en la década. Lo veremos algunas, las primeras, por ejemplo, comenté que eran como se va a notar más en los primeros 3 años, pero luego lo veremos como para los próximos años. Y de hecho las profesiones no van de golpe cambiando todos a la vez, van como poco a poco adaptando nuevas formas, pero sí, de hecho seguramente lo estoy asumiendo que también que va a haber bastantes revoluciones y manifestaciones por el tema de no querer de alguna manera aceptar esto, pero bueno, esto ha pasado en todas las épocas ha pasado absolutamente, de un Claro. cambio a otro. Siempre hay resistencia, lógico, sí, totalmente. Sí, Ujú. totalmente. Anastasia, qué lindo, gracias por estar acá, porque tú desde el principio te sumaste a este proyecto de comunidad y me encanta tenerte y bueno, creo que todos aquí te están dando las gracias también en los comentarios, la gente está súper feliz de escucharte, de poder tener como este conocimiento a la mano y bueno, a todos ustedes nos vemos mañana Sí. a las 9 de la mañana igual y mañana además al terminar el evento vamos a tener el VIP, que Anastasia va a estar, van a estar casi todos los ponentes, como ya les conté esta mañana. Entonces ya saben, los que tienen el VIP van a recibir esta noche y mañana de nuevo el link de Zoom para que nos conectemos por Zoom. Ese va a ser más en íntimo, no va a ser webinar, sino como reunión y ahí podemos conversar y responder preguntas. Muchas gracias a la comunidad, a todos y sobre todo dar bienvenida a una nueva época de estar más conectado entre sí, incluido la naturaleza, los animales y nuestro planeta. Gracias a todos y por vuestro tiempo.